¿Qué tal? Buenos días. Ya vimos más o menos algunos sistemas educativos, los más aplicables, los que más conocemos, pero a lo mejor debimos empezar con una pregunta y la pregunta es, ¿por qué debo estudiar? ¿Por qué se debe estudiar? A lo mejor la respuesta podría ser, bueno, es obvia, ¿no? O sea, tiene uno que estudiar. No, pero no necesariamente la gente le emociona el tema del estudio, porque hay personas que cuando hablas de estudio es como hablar de trabajo, es como algo negativo, como algo obligatorio, como algo que causa molestia. Pero la respuesta quizá sea mejor hablando de un contexto. Y el contexto que les comento es el siguiente. Actualmente es una aventura, es una realidad. Estudiar ya no es tan complicado como el pasado. En el pasado no había libros para estudiar. En el pasado los maestros no te permitían traer copias de otros libros. Te pedían un libro original porque estaban apoyando al derecho de autor, de no llevar fotocopias de libros. Tendrías que ir a la biblioteca porque los libros eran caros. Ese es uno de los problemas. Los problemas adicionales son de donde nazcas. Si perteneces al área rural, donde se siembra algún producto, se siembra algo para poder subsistir o para poder vender, los padres de familia normalmente mandaban a sus hijos a trabajar y no era de buen gusto de parte de los padres soltar a los hijos que vayan, entre comillas, a perder el tiempo en un salón de clases. Entonces preferían que sus hijos trabajaran en el campo para no contratar mano de obra. Entonces, en esa parte tampoco era mucho apoyo para que pudieran estudiar las personas. En el centro, hablando de la civilización, de las ciudades, económicamente no alcanzaba para mandar a clases a los hijos, ya sea una escuela particular o una escuela pública. Como lo dijimos la vez pasada, aun cuando fuera una escuela pública hay que dar cooperaciones, hay que comprar un uniforme y hay que comprar algunos libros complementarios. Son gastos que normalmente no se pueden hacer. Actualmente, si perteneces a un país con un gobierno corte neoliberal, pues el sistema de gobierno es que va a beneficiar a sus amigos y familiares y entonces va a poner escuelas, va a apoyar las escuelas particulares para que hagan negocio. Y entonces va a decir, bueno, que quiera estudiar, que pague. Se puede pagar. Sí se puede pagar siempre y cuando tengas un buen empleo, un empleo bien remunerado. Pero ahí va de nuevo, remunerado. ¿Cómo puedes tener un empleo remunerado si no tienes estudios? Vamos, perteneces a un país con un gobierno de corte social, donde se apoya las escuelas, se apoya el estudio. De todas formas, hay dificultades porque, insisto, la situación económica no apoya mucho y entonces hay ese problema, ese tipo de problema. Ahora, entonces si tengo ese problema, si soy del área rural o soy del área de la ciudad, pero las escuelas son de paga, no hay apoyo mucho en las escuelas particulares, o las escuelas públicas, entonces tengo una justificante para no estudiar. No, ¿por qué debo estudiar? Es personal. No podemos seguir echando la culpa al gobierno. El gobierno que sea, ahí está, estuvo, estará. Y el estudio es algo muy personal. Un ciudadano puede reclamar a su sistema de gobierno, a sus gobernantes, siempre y cuando el ciudadano sea tal. No puede llamarse un ciudadano quien no le interesa estudiar, quien no le interesa participar, quien sale huyendo de su país para ir a mendigar a otros países. Eso no es un buen ciudadano. Un buen ciudadano se prepara. Tienes que estudiar porque tienes que ser un ciudadano de primera. Un ciudadano de primera tiene valor para enfrentar, pero el valor primero es para estudiar y prepararse. No podemos seguirle echando la culpa a los sistemas de gobierno sobre si estudias o no estudias. El estudio es una obligación, una necesidad, debe ser un deseo personal de superarse. Ahora, para prepararse no necesariamente tienes que cursar un programa escolar. Hay muchas personas que se preparan empíricamente, aprenden a leer y luego empiezan a estudiar lo que les gusta y son personas que están preparadas. Hay personas que combinan el estudio empírico con el estudio formal y entonces es una persona muy capacitada. Las oportunidades hay y se presentan. La pregunta es, ¿estás preparado para una oportunidad para hoy? O podrá decir, qué lástima, si yo tuviese los estudios tales, pudiese haber aprovechado esta oportunidad que me acabo de pasar. Entonces el estudio no es cuestión de que los padres te obliguen, no es cuestión de que el gobierno te dé mucho apoyo, es cuestión de que tú tienes que esforzarte para estudiar. Es algo personal, es algo que tiene que hacer un buen ciudadano para que tenga derecho a levantar la voz, a protestar, a opinar, pero opinar con conocimiento, no repetir lo que dicen las calandrias, los gorriones, los textos servidores que abundan. No, tienes que hablar por tus conocimientos propios, por lo que investigas, por lo que escuchas y disciernes, por lo que te preparaste. Por eso, nunca es tarde para estudiar y nunca es imposible para estudiar. Por eso tenemos que estudiar para nosotros,
para nosotros, no para el de frente, no para el gobierno, no para los padres. Los padres ya terminaron su sistema, su obligación, entre comillas. Nos toca a nosotros pelear por nuestros propios derechos, y para poder pelear y para aspirar a algo más, el estudio va enfrente. Continuaremos. Muchas gracias.